Hola, buenas tardes. Yo pertenezco a la municipalidad. La idea es de esta presentación de poner en exposición el plan estratégico hacia una solución definitiva, del problema del agua potable. Bueno, no hace falta que presente el intendente. Yo soy Ignacio, tengo una licenciatura en ambiente y una maestría en ingeniería ambiental. Esa es mi matrícula del Colegio de Ingenieros. Y quería arrancar con esta foto que me pareció un buen disparador. Eso es un pluviómetro, para los que no se dan cuenta exactamente lo que es. Esto es lo que ha llovido estos últimos 3 días. Para que ustedes tengan en cuenta y para que estimemos algunas cuestiones, tenemos que arrancar desde este lugar, de que vivimos en una zona semiárida y que eso es 64 milímetros de agua que llovieron en estos últimos 3 días, y que vivimos en una zona semiárida de los que el sistema hace que la lluvia, las precipitaciones anuales sean alrededor de los 700 milímetros, lo que implica que esto es el 10% de la media en 3 días. Básicamente lo que tenemos que darnos cuenta es que estábamos en un periodo muy seco. Hablaban de una sequía importantísima como desde el año 61, pero se había visto una parecida. Pero esto es un número muy alentador, o sea, ver que llovió en 3 días el 10% de la media mensual es un número muy alentador. Entonces, yo quería arrancar con esta foto. Esto es un pluviómetro de mi casa, esto yo lo mío, esto es un pluviómetro que cualquiera puede comprar en una ferretería. Yo lo tengo Jaguar 85. Claro, bueno, me alegro mucho, sí. Yo pertenezco a un proyecto que se llama Mateo, que lo tiene la Universidad de Córdoba, que todas estas mediciones las tenemos en Yacuala, las tenemos en Valle, las tenemos de todo el proyecto de la provincia. Y estas mediciones son caseras, pero hacen a un conjunto para determinar el estado del agua. Dicho esto, es que esto enmarca la situación en que vivimos en un sistema semiárido de 700 milímetros anuales y de que el sistema al cual pertenecemos, que es Valle Hermoso, está enclavado en la parte de Punilla Norte y que, si ustedes observan, entre la localidad de Carlos Paz y entre la localidad de Cruz del Eje, que no debe haber más de 110 kilómetros, 120 kilómetros, hay un reservorio de agua en la falda, el dique de la falda, un reservorio de agua en Cruz del Eje, el dique de Cruz del Eje, un reservorio de agua en la cumbre, un reservorio de agua en Carlos Paz, lo que implica que tenemos lluvias estacionales, esto es que llueve en el verano y no llueve en el invierno, y para los momentos en los que no llueve tenemos que reservar el agua. Básicamente los que pensaron antes que nosotros hicieron esos reservorios de agua para tales fines, o sea, reservar el agua para cuando no tenemos. Un poco la idea de la foto era enmarcar la cosa y saber que el recurso, los 700 milímetros anuales, más allá de la sequía que hemos tenido, ojalá sigan estando, porque esta foto es muy alentadora. Para mí es muy alentadora para los que estamos en este tema, porque que haya llovido en 3 días el 10% de lo que llueve prácticamente en un año es muchísimo. Esto implica recarga de acuíferos, recarga de diques y un montón de cosas. Dicho esto, es que estamos marcados en este lugar. Un poco la charla va a pasar por el marco regulatorio, quiénes son los sistemas proveedores, un balance hídrico, las obras proyectadas, las soluciones que hubo de contingencia, porque este verano fue bastante complicado, y las soluciones definitivas. El marco regulatorio, como tal, sabemos que tenemos el sistema, digamos, los permisionarios corresponden al sistema de Ferrarini, que los manejan la cooperativa de Valle Hermoso,
Cooperativa de Servicios San Antonio Limitada, y parte de la Cooperativa de Agua de la Falda. Esto es un convenio que fue firmado en el año 2005 y que cada municipalidad es un ente autárquico en la que concede los servicios. La Municipalidad de La Falda concede el servicio a la Cooperativa de Agua de la Falda y la Municipalidad de Valle Hermoso concede el servicio a la Cooperativa de Agua San Antonio. Dicho esto, es que hay unas ordenanzas, hablando de Valle Hermoso específicamente, que, bueno, de concesión de servicio, esta fue la primera y esta es la última, esta ordenanza del año 22, en la que se concedió desde el 9 del 8 del 22 y vence la concesión el 9 del 8 del 23. Hay una prórroga hasta el 9 del 8 del 23, que implica que el servicio, la Municipalidad de Valle Hermoso, le concedió el servicio a la Cooperativa San Antonio a través de esta ordenanza. ¿Sí? Ese es el marco regulatorio, o sea, la Cooperativa San Antonio tiene el servicio debido a esta ordenanza y lo tiene vigente hasta el 9 del 8 del 23. Bueno, un poco algo ya les ha contado Jorge, pero el sistema proveedor, digamos, está bien diferenciado. Son dos sistemas, diría que independientes, salvo una obra que se hizo que nombró el intendente en el año que le hizo de la sota de 7.500 metros. Pero bueno, los sistemas son dos, uno de Valle Hermoso Oeste, por así decirlo, y otro de Valle Hermoso Este. El de Valle Hermoso Oeste pertenece al sistema del dique de la Falda, donde hay una toma del dique de la Falda, hay un caño que sale del dique de la Falda, que va a la planta potabilizadora de agua de la Falda y le da agua a la ciudad de la Falda. También viene a la planta potabilizadora del Molino de Oro, donde desde esa planta se le da al barrio del Dominador de la Falda y a la parte oeste de Valle Hermoso, o sea, desde la ruta 38 hacia Los Gigantes. El sistema Ferrarini viene de Villa de los Diques, como ya les mostró el intendente en las filminas oportunas. Desde ahí, desde los piletones que uno ve desde la ruta, hay una estación de bombeo que se bombea la cisterna de Ferrarini, que es de 1800 metros cúbicos más o menos, y viene todo el sistema Ferrarini, que es este caño que viene acá, viene bordeando o costeando la ruta 38 hasta la cisterna de la Pedana, hasta la cisterna de las murallas, de las cisternas de las murallas va a la Pedana y al sector este de Valle Hermoso. Este es el caño que el intendente les mostraba, bueno, del cual todo el mundo habla, y hay una llave esclusa también, que fue muy inventada, muy hablada, en la curva de la muerte, que esa llave esclusa que está ahí, hoy está fija, digamos, no funciona, y alimenta un sector de la localidad de La Falda, que es el barrio que está detrás de Locasner. Esa esclusa, por la cual hubo muchísimas idas y vueltas, hoy está con la clapeta cerrada, o sea, está con la cortina baja, y como era bastante onerosa y que quién la cambiaba y quién no la cambiaba, se decidió perforarla y pasa un caudal constante hacia este sector. O sea, lo que se genera en esta parte pasa a caudal constante, más allá de que acá hay una llave de paso que es la que, digamos, provee el sistema. Esta llave de paso de la curva de la muerte no nos permite regular el sistema que viene hacia Valle Hermoso Este. Para que tengan una idea, bueno, el sistema está conformado por el sector este, ¿sí?, que es toda la parte de Ferrarini, que es lo que se ve aquí en verde, el sector oeste, que es la parte que viene del dique de la Falda, y el sector de Yacuara, que prácticamente es independiente, podríamos decirlo que es independiente, salvo una derivación que hay desde la reserva que está detrás del cine, que la gente de la cooperativa también a veces, cuando el sistema de Yacuara se ve resentido, lo deriva, pero es un sistema independiente que toma en el río, funciona prácticamente como independiente.
Bueno, ese es más en detalle lo que es el sistema el sistema Ferrarini. Ese es el sistema de oeste o del dique de la falda. Y ese es el sistema de Yacuara. ¿Sí? Esos son los tres sistemas que tiene Vallehermoso de agua. El sistema Ferrarini, bueno, el intendente ya les anticipó bastante, les contó bastante. Es este que nombrábamos recién, que abastece el sector este de la localidad, viene desde los piletones de Ferrarini, todo por la ruta 38, pasa por la llave esta que yo les contaba de la curva de la muerte, va hasta las murallas, de las murallas va a la pedana, y de la pedana alimenta el sector este de la localidad. Es el sistema de todos el más resentido, por eso un poco el plan estratégico de la búsqueda de soluciones del problema del agua está asentado sobre este lugar, que es, digamos, el tendón de Aquiles de toda la distribución de agua. Más allá de que haya problemas en otras partes y que los problemas son sinérgicos, o sea, no es un solo problema que tiene que ver con una sola cosa. Son un montón de problemas que sumados hacen a la problemática en general de la cosa. Bueno, esto es para que lo vean un poco más detallado. Ahí están los piletones de Ferrarini, se bombea hasta la pedana, hasta la cisterna de 1800 metros cúbicos y de ahí baja. Todo por la ruta 38, costeando la ruta 38. Ahí está la llave, la que yo les decía. Esa llave alimenta un sector de la falda a través de una derivación que es en este barrio. Atrás de Locasmer está la panadería de Pedrido, donde hace la fábrica de pan Pedrido. Toda esa zona está alimentada por esa derivación. Eso es barrio de la Lomita. Barrio de la Lomita, gracias. Y el tercer tramo es la última parte, que va hasta las murallas, la pedana y el sector este de Vallehermoso. Yo escuché que por ahí alguien preguntaba si realmente tenemos capacidad de cisterna. Bueno, si el sistema funcionara, ya vamos a ver cómo, funcionara como debería funcionar. Acá tenemos dos reservas importantes, que es una la de las murallas y otra la de las pedanas, que si estuvieran funcionando el sistema como corresponde son las suficientes para que funcione. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos a ver que el sistema existe una desproporcionalidad, si podemos ponerle un nombre, en la distribución del recurso. O sea, hemos visto que una de las falencias más importantes es la redistribución del recurso. Básicamente, para determinar esto, se hace un balance hídrico donde se determinan las fuentes, cuánto ingresa y a cuánta gente debemos abastecer. O sea, para saber si nos alcanza el agua, es determinar cuánta agua nos ingresa al sistema y a cuánta gente tenemos que abastecer. Las fuentes del sistema son estas. El sistema básicamente es la falda y Vallehermoso, que es el que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, estos dos sistemas para abastecer, ¿sí? Las fuentes de agua son el dique de la falda, que toma la planta potabilizadora de la falda, toma unos 300 metros cúbicos hora. La perforación del pozo de palo, que no tenemos datos, pero es una perforación que se hizo debajo del dique, esos datos no los conocemos. Todos estos datos que están acá, uno los ha ido recabando, preguntando, y fueron corroborados cuando vino, que nombró el intendente, cuando vino la gente de recursos hídricos, que estuvimos reunidos la semana anterior, si mal no recuerdo. Vinieron y lo que nombró el intendente, que fue que nosotros, ante la problemática, se planteó desde el municipio para que corroboraran estos datos, y bueno, el relevamiento que hace Recursos Hídricos de la provincia están muy cercanos a estos datos, así que nosotros los tomamos preguntando y mirando y sacando. Bueno, están bastante cerca de estos datos. O sea, estas son las fuentes: el dique de la falda, la planta potabilizadora, eso, en la planta del Molino de Oro, que es a lo que corresponde del sector oeste de la localidad, son 80 metros cúbicos. Hay unas tomas para las plantas
del Molino de Oro, que son otros 30 metros cúbicos. El sistema Ferrarini aporta 160 y Yacuana aporta 20. En total son 590 metros cúbicos hora lo que entra todo el sistema. Eso es lo que entra al sistema. La planta de Pozo de Palo no está funcionando. ¿No funciona? Por eso no tiene datos. Bueno, yo estimaba que no funcionaba, que no había datos, pero bueno, todos estos datos que están acá son estimados en un grado que nosotros pudimos, digamos, corroborar con la gente de recursos hídricos. Para todo esto hace falta poner caudalímetros, o sea, para determinar exactamente estos valores. Pero bueno, estos son los estimados y en función a ello es el balance que hacemos con los datos estimados. Que recursos hídricos los avala, o sea, también estima lo mismo. Hablamos de números estimados, o sea, no son definitivos. Este es el sistema que, digamos, básicamente tenemos que abastecer toda esta zona. Lo que viene del dique de la falda, ¿sí? Y lo que viene desde el sistema Ferrarini, abastecer a toda la falda, a todo Valle Hermoso, y hay un porcentaje de acá, también les adelantaba el intendente, que se lleva a Huerta Grande, que estimamos en el cálculo que hicimos que puede ser el 10% de los habitantes de Huerta Grande. Bueno, esto es lo que más o menos les explicó el intendente, que digamos, el caño pasa por distintos ejidos hasta que llega a la localidad y es interjurisdiccional, lo que decía Leo también, que nos regula el ERCEP por esa razón y demás cuestiones. Y el resto del balance hídrico es la gente, o sea, por un lado los caudales y por el otro lado la gente. Esos son los censos 2001, 91, 2001, 2010 y eso lo proyectaba. O sea, Valle Hermoso tiene una proyección de 7.545 habitantes, esto es una proyección 2024, y eso es población flotante. La población flotante está referida a cuánto se le suma a la población estable en los momentos de turismo, ¿sí? Básicamente de turismo. Que también lo que hemos visto que no es solo el turismo, ha cambiado también su forma. El turismo no es solamente enero y febrero, sino los fines de semana largos. Ha variado el turismo. Antes era turismo de 7 días, 10 días. Hoy la gente sale 3 días y un fin de semana tenemos llenos todos los establecimientos. Entonces, con un número bastante generoso, estimamos prácticamente que entre lo que ha aumentado es prácticamente el 50%, se aumenta casi el 50% en la población flotante en esos momentos. Lo que es que esto implica hoteles, cabañas, restaurantes, gente que viene los fines de semana, gente que está de paso, gente que cruza el camino del Cuadrado y viene y almuerza y pasa el día. ¿En las flotantes se incluyen los que tienen casa de veraneo? Todo. O sea, por eso el número que hemos puesto es bastante generoso, o sea, prácticamente el 50%. Estos son los caudales. Bueno, una vez que uno determina la gente, la cantidad de población, dice, bueno, ¿cuánto consume esta gente? O sea, lo que hicimos fue una cuenta bastante simple, que es que la población estable consume 300 litros habitantes día. Esto está estipulado por tabla por el ENOSA. No se nos ocurre a nosotros poner este número porque nosotros queremos, sino que para hacer todos los cálculos, todas las proyecciones técnicas se usan esos valores. Que la población estable consume 300 litros por habitante por día y la flotante consume 200 litros por día. Y finalmente con esto se puede determinar los caudales que hacen falta de agua. La cooperativa de la falda tiene un caudal de demanda de 380, para que lo redondeemos, de 380 metros cúbicos por hora, que son de los que saca 300, manifiestan 300 metros cúbicos por hora de la planta y 80 del sistema Ferrarini. Y la cooperativa de San Antonio, el caudal de demanda es 215 metros cúbicos hora, de los cuales 80 son de su planta, 30 son de las bombas. Le aporta el sistema Ferrarini 80 y el sistema de Yacuana 20, perdón. Esto es para que ustedes tengan idea, intentamos hacer un balance de masa como si fuera una cuestión de cuentas de almacenero, para que se entienda cuánta agua nos ingresa y a cuánta gente le tenemos que dar de tomar agua.
En definitiva, el caudal disponible de agua son 500 metros cúbicos por hora y el demandado son 596 metros cúbicos por hora. Este número nos sorprendió. Estamos trabajando con el intendente y con todo el municipio, porque parecería que lo disponible y lo demandado están muy cerquita. O sea, el recurso está. Entonces, si el recurso está, ¿por qué nos falta el agua? Esa era la gran pregunta. O distribución. O alguien, digamos, no está distribuido como corresponde. Que eso fue lo que intentamos. Ahora vamos a seguir bien, intentamos ver que la solicitud es de la distribución como nosotros creemos que corresponde. Pero lo primero y más importante es que el caudal de agua disponible parecería estar muy cerca de lo demandado, ¿sí? Entonces eso ya es una gran noticia, que el agua está. O sea, lo que está disponible, lo que estamos demandando, estamos muy cerquita, hay menos del 1%, el orden del 1% de la diferencia. Que haya mala gestión, que haya distribución, bueno, esto después lo vamos a ver, pero digamos, el caudal está, ¿sí? La disponibilidad de agua parecería que está, ¿sí? Perdón, ingeniero, cuando usted hace estos números en cuanto a caudales, ¿usted está hablando de agua tratada o de agua cruda? No, esta es el agua que hay disponible de cada fuente, o sea... es cruda, no es tratada. Esta es el agua que le entra a la planta potabilizadora, esta es el agua que le entra a la planta, por ejemplo, de la planta de la cooperativa de La Falda, le entra 300 metros cúbicos del dique y le entra 80 metros cúbicos del sistema de Ferrarini. Si después, digamos, los 380 metros cúbicos que tienen demandados, ellos tienen una tasa de pérdida del 10%, 15%, 20% o 90%, obviamente que no es lo que distribuyen, ¿sí? O sea, esto es lo que les llega. Esto es tal vez la palabra sea media simplificadora, pero este es el dinero que le entra. Si lo malgastan, ¿sí? No, tampoco tenemos acceso a esos números, o sea, solamente tenemos los caudales, ¿sí? Sí, yo también, si me permitís. Sí, claro. Esas son las capacidades máximas que tiene cada planta. Por ejemplo, la planta Molino de Oro le entran como máximo 80 metros cúbicos del canal más 30 de la... Eso es lo máximo. Sobre eso, vos tenés que ver si se pudiera procesar toda esa agua, sería lo ideal. Y ahí viene el problema de que cuando llueve hay que parar 1 a 2 días. Cuando se rompe una bomba hay que parar 12 horas. Cuando así. Entonces realmente lo que te entra es eso. Pero que la planta puede procesar, digamos, nuevamente es otra cosa. Bueno, a ver, este dato para nosotros fue relevante, que lo planteamos en la reunión con el ministro y el ministro nos convocó, tal vez Gaby se lo quiere contar un poquito, la convocatoria que nos hizo el ministro para una mesa en conjunto. Nos convocó el ministro para hacer un trabajo, digamos, para que el sistema, digamos, todo este sistema al cual hemos llegado a un número de 590 metros sea distribuido como corresponde. Era la reunión que le planteamos al ministro, que tal vez Gaby se lo va a contar con más claridad. No, simplemente es repetir un poco, el intendente lo comentó. La reunión que hubo con el ministro básicamente fue por esta cuestión, por el agua que viene desde Huerta Grande, desde los molineros, no estaría llegando el caudal que necesitaría Valle Hermoso. Esto lo podemos constatar de una sola forma, colocando caudalímetros. Caudalímetros entre Huerta Grande y La Falda, para saber cuánto es el ingreso a La Falda, y entre Valle Hermoso y La Falda, para saber desde La Falda cuánto ingresa a Valle Hermoso, porque tenemos firmado este convenio, pero sin embargo, nosotros sabemos de que ese caudal de agua, que como decía bien Ignacio, es proporcional, tal vez tendría que ser a la cantidad de gente a la que se le tiene que brindar el servicio, no es tal. Por eso también el ministro nos dijo en ese momento cuando fuimos, sí, veo de que realmente no les debe estar llegando el caudal que ustedes necesitan para poder brindar el servicio, pero para poder controlarlo también y que para el ARCEP lo pueda controlar, hace falta que lo podamos medir.
Entonces por eso llegamos al arreglo también de armar una mesa en conjunto entre las localidades y establecer también una base de puntos y un acuerdo a futuro para que podamos tener una forma también de nosotros decir, bueno, nos corresponde tanta agua, ¿cuánto es? La medimos de esta forma. Y en base a eso, si ese caudal de agua entra a la localidad o no, ya el ARCEP lo puede regular. Pero el día de hoy no tenemos esa herramienta que, bueno, es la que necesitamos y la que el ministro también nos puso a disposición, ¿no? Sí, así es. Gracias, Ana. Una vez que hemos determinado esto, también pensamos en que, digamos, hay obras proyectadas. La obra de Lenosa, que ya el intendente también se las contó, es una obra que está... Bueno, él les mostró exactamente, yo se los voy a volver a mostrar, en la calle San Diego. Tiene un nexo de 690 metros hasta la cisterna de la Pedana. Esa es una obra que, bueno, que ya llega, pero bueno, todavía no nos ha llegado aún, pero está proyectada como tal, y hablamos de 15 metros cúbicos hora para abastecer el sistema de la Pedana, que corresponde al sistema, digamos, que es el más deficitario por el momento de la localidad. Otra de las obras proyectadas es, bueno, ya no es más un proyecto, tal vez Gaby también nos puede contar lo mismo, que corresponde a lo del Hotel Radio, que el intendente nos lo contó, que es en la calle San Isidro, que bueno, que ya no es más proyecto de ordenanza, sino de ordenanza, ¿no, Gaby? Sí, eso lo cuento rápido para no robarte tiempo, pero es más que todo para que lo entiendan también los vecinos de por qué surge el convenio ¿no? Porque dirán qué es lo que tiene que hacer un privado, por qué va a hacer una obra en la localidad, una perforación, siendo que es algo tan costoso. Surgió el año pasado una situación en la cual hubo un diálogo con el Hotel Radio por una situación de una infracción en la cual se encontraba el Hotel Radio en cuanto a lo que era su edificación, que parte de su pilete estaba construido sobre una calle pública y que ellos de alguna manera querían subsanar esto y poder unificar el terreno. Y bueno, después de varias charlas, de varios meses, a mí personalmente cuando me tocó reemplazar a Jorge dentro de la intendencia que él se operó, tuvimos varias charlas con la gente del Hotel Radio, ya esto había empezado previamente, pero fueron varios meses, y entre idas y vueltas se llegó a una propuesta de poder decir, bueno, podemos hacer una cosa, podemos habilitar un convenio en el cual, de alguna forma, se pueda unificar y esta parte del territorio, que es territorio público, pase a ser privado, a cambio de que el Hotel Radio se compromete a realizar una obra para la localidad. Para esto se realizaron la tasación de lo que era esta fracción de tierra, contra inmobiliarias locales, se vio más o menos cuánto era el monto, y se llegó al monto que habíamos dicho, unos $30.000, creo que lo había dicho el intendente, en los cuales se estipularía la perforación de aproximadamente, me corrige Ignacio si no es de 80 metros de profundidad, y la mitad de la compra de la bomba, la otra mitad correspondería para el municipio. Y el nexo que conecta a esta perforación con el tanque de la Pedana, que son aproximadamente 600 metros, como decía Jorge hace un ratito también, empezaría a construirlo el municipio, ahora en muy poquito. Tengamos en cuenta que el valor del nexo es mayor al valor de la perforación, o sea que estamos hablando de una obra que es muy onerosa para el municipio. Entonces, de esta forma, tal vez de una manera ingeniosa, pudimos llegar a este acuerdo con el Hotel Radio, que lo que habilitamos en el Consejo Deliberante es al Ejecutivo para que firme este convenio, ¿no?, con el Hotel Radio. Esto pasó el miércoles pasado. Y de que, bueno, ya como decían, se va a iniciar con todo lo que es el zanjeo y bueno, quedamos en los próximos días, creo que mañana firman el convenio, ¿no? Mañana o pasado mañana. Entiendo que sí, entiendo que sí. Bueno, básicamente esa es la obra. Es la que les dijo el intendente de aquí a espaldas del Hotel Radio, aquí, y con un nexo hasta la Pedana. Siempre hablamos del mismo sistema que corresponde a Ferrarini, que es el más resentido, ¿no? Esto es sobre la calle San Isidro y un nexo que tiene exactamente 790 metros. Hay una diferencia de altitud bastante importante, de niveles, lo que implica la compra de una bomba bastante importante porque no lleva estación de rebombeo, es una sola bomba que va a bombear desde los 80 metros más los 300 metros, más los 37 metros que hay de desnivel entre la calle San Isidro y la Pedana. Es una bomba aproximadamente de unos 10 HP, bastante importante, que bueno, harán a la obra de la calle San Isidro que tiene la municipalidad con el convenio con el Hotel Radio, que ya es ordenanza. Bueno, un poco
resumiendo lo que estábamos planteado con el tema de lo que hay que distribuir, este es un cuadrito que para mí es más relevante, que es los habitantes que tiene cada localidad, ¿sí? El porcentaje de servicio, se estima que a Huerta Grande desde el sistema de Ferrarini se le da un 10%, la falda cubre de todas las localidades un 90%, no cubre el 100% porque el 10% corresponde al barrio El Dominador, y Valle Hermoso cubre el 100% de sus habitantes, más el 10% que es de la falda. Dicho esto, es que los habitantes a servir son el 10% de esto, el 90% de esto y el 110% de esto, ¿sí? Esa es la ecuación real. O sea, no hay otra ecuación que esa. El total a servir son 26.000 habitantes en las 3 localidades, y si uno hace los porcentajes de los totales, 640 habitantes a servir son el 2,41% del total, 16.000 son el 62% del total y 9.000 son el 35% del total. Básicamente, de los 590 metros cúbicos que tenemos para repartir, el 2,41 son 14 metros, el 62% son 360 metros y el 35% son 208 metros. Esto es básicamente lo que la localidad de Valle Hermoso, en la reunión con el ministro, plantea: que la distribución sea proporcional a la cantidad de servicios que hay por atender en función a la distribución poblacional que tenemos. Básicamente lo que pedimos es que de toda la gente que hay que servir y de los metros cúbicos que hay disponibles, se repartan de manera proporcional en función a los habitantes que hay. Eso es lo que básicamente estamos trabajando para pedir eso. Valle Hermoso tiene 7.445 habitantes por 300 litros, da esa ecuación, que son litros por día. Si los pasamos a metros cúbicos por día, Valle Hermoso, los 7.500 habitantes que consumen 300 litros por día necesitan 100 metros cúbicos hora, y nos corresponderían de todo el sistema 208. Entonces lo que estamos tratando es de que una de las soluciones sea que esta ecuación que está aquí